Dos policías arrestan a un hombre anciano y de aspecto pobre en la calle, pensando que es simplemente otra persona sin hogar. Se ríen, bromean y siguen adelante, sin saber nunca la verdad. ¿Pero qué pasa después? 30 minutos después, sus vidas quedan destrozadas, sus carreras destruidas, todo porque no sabían que el hombre que arrestaron era un héroe. Mantente atento para descubrir cómo un simple error se convirtió en una pesadilla que nunca podrían haber imaginado. Era una tarde tranquila en el centro de Maplewood, un pueblo donde todos se conocían. Las calles estaban tranquilas y el bullicio habitual de la vida se había calmado a medida que el sol se ponía en el cielo. El sargento David Barnes y el oficial Mark Peterson estaban patrullando, tal como lo habían hecho innumerables veces antes. Eran un equipo, acostumbrados al ritmo tranquilo del pueblo, pero hoy todo cambiaría. Cuando se acercaron a la esquina de ELM Street, notaron a un anciano sentado en la acera. Su aspecto era desaliñado, con ropa harapienta, sin afeitar y encorvado por la edad. El hombre, que parecía tener cerca de 70 segundos de vida, murmuraba para sí mismo, con una bolsa de papel firmemente apretada en sus manos. La gente pasaba, algunos mirándolo de reojo, otros ignorándolo por completo. Pero esta anciana figura no tenía a nadie que le ayudara. Barnes y Peterson, sin pensarlo mucho, tomaron una decisión rápida. «Saquémoslo de la calle», dijo el oficial Peterson. Los dos policías se acercaron al hombre, dispuestos a llevárselo, sin saber que estaba a punto de convertirse en el centro de una situación inesperada que cambiaría su vida. Mientras se acercaban, el anciano miró hacia arriba, con los ojos nublados por la confusión. Sin decir palabra, Peterson le agarró el brazo y Barnes inmediatamente empezó a cachearlo. El anciano intentó explicarlo, pero su voz era temblorosa, casi inaudible. «No he hecho nada», balbuceó. «Seguro que no», murmuró Barnes, poniendo los ojos en blanco. Para ellos, parecía simplemente un encuentro normal con un hombre sin hogar que probablemente tenía algún tipo de problema. Se rieron entre ellos, encontrando la situación divertida, sin darse cuenta de con quién estaban tratando. Momentos después, el anciano fue esposado y empujado a la parte trasera de su coche patrulla. Aún no lo sabían, pero este hombre estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Mientras el coche patrulla avanzaba a toda velocidad hacia la estación, el sargento Barnes y el oficial Peterson intercambiaron algunas risas. Habían asumido que este arresto era simplemente una rutina más, nada más que un pequeño inconveniente para un hombre que claramente no tenía nada que ofrecer. En sus mentes, era simplemente otro caso por cerrar y ambos estaban ansiosos por volver a sus patrullas habituales. Mientras tanto, en la parte trasera del vehículo, el anciano permanecía en silencio. Su rostro era una mezcla de frustración y resignación. La tensión de las esposas parecía incomodarle, pero no protestó. En cambio, se quedó sentado allí en silencio, con la mente en otra parte. Los oficiales lo miraron, descartándolo como una figura insignificante en su rutina diaria. No podían comprender lo que yacía debajo de la superficie de este hombre tranquilo y modesto. Al llegar a la estación, los oficiales escoltaron rápidamente al anciano a una sala de interrogatorio. La estación era un pequeño edificio escondido de las calles principales de Maplewood. Había olor a café rancio y un ligero aroma a papel. Las paredes estaban cubiertas de fotografías descoloridas de logros policiales pasados, pero hoy nada de eso importaba. El hombre esposado que estaba frente a ellos era lo único en lo que se fijaban. Mientras comenzaban a procesar al anciano, Barnes y Peterson se turnaron para revisar sus pertenencias. No encontraron nada digno de mención, solo unos cuantos billetes arrugados y algo de cambio suelto. Pero entonces, cuando el sargento Barnes metió la mano en el bolsillo del abrigo del hombre, sintió algo inusual,
un pequeño objeto de metal. Era una moneda de plata desgastada por el paso del tiempo, pero grabada con un símbolo distintivo. Barnes lo levantó y lo inspeccionó. «¿Qué es esto?», murmuró. Su curiosidad se despertó. La moneda tenía la insignia de una unidad militar, diferente a todo lo que había visto antes. También había una pequeña tarjeta de identificación, mucho más antigua de lo que esperaba. La tarjeta estaba marcada con la palabra Omega y tenía un número. El oficial Peterson, que había estado observando atentamente, se inclinó. Podría ser algún tipo de viejo material militar. Se encogió de hombros, aunque sonaba inseguro. El sargento Barnes no estaba tan seguro. Dio vuelta la tarjeta y marcó el número que figuraba al dorso, pensando que quizá eso le proporcionaría algo más de contexto. Pero cuando sonó el teléfono, no fue la respuesta típica que Barnes esperaba. La voz del otro lado era aguda y autoritaria. «Aseguren la zona». «Inmediatamente», dijo la voz con tono urgente. «No lo interroguen. Llegaremos enseguida». El corazón de Barnes se aceleró al colgar el teléfono, afectado por la repentina gravedad de la situación. Algo en este anciano no cuadraba, y no tenía ni idea de hasta qué punto llegaría esto. En cuestión de segundos, una sensación de pavor invadió la sala mientras Barnes y Peterson intercambiaban miradas preocupadas. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban, pero pronto lo descubrirían. No tardó mucho en cambiar todo. En 30 minutos, el sonido de todoterrenos negros frenando bruscamente frente a la comisaría resonó por todo el edificio. El bullicio habitual de la comisaría del pequeño pueblo se vio interrumpido por la llegada de un grupo de individuos elegantemente vestidos. Todos llevaban trajes oscuros, con expresiones frías y serias. No había tiempo para bromas. Los agentes, aún confundidos e inseguros, observaban cómo los desconocidos bajaban de sus vehículos. El hombre que parecía estar al mando era una figura alta con una presencia imponente. Su mirada era aguda y calculadora, como la de alguien acostumbrado a tratar con situaciones de alto riesgo. El sargento Barnes se acercó, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, intentando mantener la compostura. El hombre que iba delante le dirigió una sola mirada antes de hablar en tono cortante. «Estamos aquí para hacernos cargo de la situación». «¿Dónde está?». Barnes, todavía tratando de procesar todo, los condujo a la sala de interrogatorios. Cuando se abrió la puerta, el anciano estaba sentado tranquilamente en un rincón, todavía esposado, pero por lo demás tranquilo. El grupo de agentes se dirigió inmediatamente hacia él con un nivel de respeto que le provocó escalofríos en la espalda al oficial. «Señor Mason», dijo el hombre de traje con voz respetuosa. El anciano miró hacia arriba lentamente, asintiendo en señal de reconocimiento. Para sorpresa de Barnes y Peterson, el grupo de agentes abandonó repentinamente su comportamiento profesional y mostró un nivel de diferencia que los dejó sin palabras. «Señor Mason, le pido disculpas por el malentendido», continuó el agente. «Lamentamos las molestias». Barnes se quedó congelado, tratando de comprender qué estaba pasando. El anciano, que alguna vez se consideró una figura inofensiva y sin hogar, ahora era el centro de atención, y no de la forma que él esperaba. El agente le hizo un gesto al señor Mason para que se pusiera de pie. Con un movimiento practicado, le quitaron las esposas. Los oficiales, todavía confundidos, se quedaron atrás, sin saber cómo reaccionar. «¿Qué está pasando aquí?». El oficial Peterson finalmente preguntó, con su voz cargada de incredulidad. El agente principal se volvió hacia los oficiales con un dejo de seriedad en su tono. «Acaban de detener a uno de los veteranos de operaciones especiales más honorables. Su nombre es Arthur Mason. Sus acciones durante su servicio son clasificadas y su identidad ha sido protegida durante años.
Tiene suerte de que sea un hombre reservado. Mientras los agentes escoltaban a Arthur Mason fuera de la habitación, los oficiales permanecieron atónitos, incapaces de comprender completamente lo que acababa de suceder. Poco a poco comencé a darme cuenta de que no era un simple vagabundo. Era alguien mucho más importante de lo que jamás habían imaginado. Barnes, con la mente acelerada, se volvió hacia el agente principal. ¿Qué quieres decir, veterano honrado? ¿Quién es él realmente? El agente esbozó una sonrisa sombría. Arthur Mason no es solo un anciano. Fue uno de los miembros fundadores de una unidad militar encubierta de élite conocida simplemente como Omega. Sus operaciones están clasificadas al más alto nivel. Las cosas que ha hecho por este país nunca podrán ser reveladas al público. El oficial Peterson todavía estaba tratando de asimilar la información. ¿Pero por qué vivía así? ¿Por qué acabó en la calle? El rostro del agente se suavizó por un momento. Arthur Mason eligió vivir una vida tranquila lejos de la mirada pública. Después de su retiro, se distanció intencionalmente del mundo que una vez lo veneró. Eligió una vida humilde lejos de los focos de atención. Pero su historia no es algo que podamos ignorar. Y tú tampoco puedes después de lo que acaba de pasar aquí. Barnes y Peterson intercambiaron miradas y una sensación de arrepentimiento comenzó a instalarse en sus estómagos. No acababan de arrestar a un hombre inocente. Habían arrestado a alguien con un legado que iba mucho más allá de lo que pudieran haber imaginado. Justo antes de irse, el agente sacó un pequeño sobre y se lo entregó a Barnes. «Esto es para ti», dijo en voz baja. Los ojos de los agentes se dirigieron hacia la puerta por donde acababa de salir Arthur Mason. «Tómalo como un recordatorio». Barnes abrió el sobre y encontró dentro una moneda conmemorativa. La moneda estaba grabada con la insignia de la unidad Omega, el mismo emblema de la ficha militar que Arthur había llevado. Era un símbolo del más alto honor, reservado únicamente para los héroes más venerados de la nación. Los días siguientes estuvieron llenos de confusión, arrepentimiento y consecuencias. El sargento Barnes y el oficial Peterson se encontraron recibiendo una severa reprimenda. Sus acciones fueron revisadas y toda la ciudad de Maplewood pronto se enteró de su error. El arresto de Arthur Mason, un incidente que comenzó como un simple malentendido, rápidamente se convirtió en la historia del año. Pero ese no fue el final. Unos días después, ambos oficiales recibieron una carta. Fue breve y sencillo, pero profundamente significativo. La carta decía: «Todos cometemos errores. Lo principal es sacar las conclusiones correctas, ser considerados y amables». Adjunto a la carta había una moneda conmemorativa, del mismo tipo que se les daba a los soldados de distinción extraordinaria. Los oficiales la contemplaron, aún con la mente llena de recuerdos de los acontecimientos. Habían aprendido una lección invaluable: nunca juzgues un libro por su portada. El anciano sin hogar que arrestaron había sido mucho más de lo que parecía, y la historia de su vida era una que jamás olvidarían. El hijo de Arthur Mason, director del FBI, se había asegurado de que el asunto se manejara con la máxima discreción. Los oficiales fueron liberados con una advertencia, pero el incidente dejó una huella imborrable en sus carreras y en sus corazones. Desde ese día, el sargento Barnes y el oficial Peterson siempre recordarían los rostros silenciosos y las historias que jamás podrían conocer. L. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias increíbles que no creerás hasta que escucharlos.